el hermano Alejandro, la hermana Julie Paola y la hermana Camila. Ellas son familia. La hermana Joana también están viajando para Colombia. Así que Dios les guarde y les bendiga. Amén. Si no les ven es porque viajaron. Amén. ¿Han encontrado todos? San Juan 16:13. Evangelio de Jesucristo escrito por Juan, capítulo 16, verso 13. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga con su palabra. Aquí hay unas peticiones, vamos a colocarlas en las manos de Dios. Amén. Bueno, son bastantes, así que creo que quien la escribió sabe que no porque yo la lea se soluciona, ¿verdad? ¿Cuántos creen que porque yo la lea se soluciona? Amén. ¿Cuántos creen que o saben que si yo no la leo, pero ponemos nuestra confianza en Dios, se pueden solucionar? Así que vamos a hacer eso, vamos a colocarlas en las manos de Dios. Señor Jesús, invocamos tu nombre en esta hora, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque podemos clamar a ti, invocar tu nombre, exaltarte, glorificarte, alabarte, Señor, tributarte honor y gloria, Padre bendito. Oh Dios maravilloso, yo coloco en tus manos estas peticiones, Señor. Te ruego, Dios, que tú bendigas, que tú obres, que tú ayudes a todos y cada uno de mis hermanos con sus peticiones, con sus necesidades, Señor, con sus angustias, con sus problemas, Señor, ayúdales, pero también con la gratitud con los que claman a ti, para que tú los bendigas y les des sabiduría. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos en cada petición, Padre Santo. Los hermanos que están viajando, guárdales, llévales con bien. Bendíceles, Señor. Te ruego, Dios eterno, Ana, Señor, Ana Sepúlveda, ayúdala, Dios. Tu mano bendita, Señor, revélale tu nombre, tu palabra, tu evangelio. El hermano de la hermana María, Señor, obra en él allá en su lugar, en su convalecencia, Señor. Ayúdale, Padre Santo. Tú eres bueno, Señor. Oh Padre Santo, bendícenos con tu palabra en esta mañana, Señor. Oh Dios, que tu palabra nos bendiga, nos edifique, nos ayude, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios bajo un tema, y es una espiritualidad guiada por el Espíritu Santo. Amén. Repita conmigo, por favor, una espiritualidad guiada por el Espíritu Santo. Podríamos decirlo de otra manera, una vida espiritual guiada por el Espíritu Santo. Y si le digo esto, hermanos, es porque podría haber vidas espirituales que no sean guiadas por el Espíritu Santo. Amén. Y suena extraño, pero vamos a ir hablando de ello. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El pasaje que leemos nos está hablando de algo muy importante, y es el propósito con el cual Dios nos dejó el Espíritu Santo. Amén. El propósito con el cual Dios quería guiar a su iglesia. Así que el Señor dijo: no los dejaré huérfanos, voy a estar con ustedes.
y nos dejó el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando se hizo la promesa, se estaba diciendo que cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad. Amén. Hermanos, entender la guianza a toda verdad es muy importante. Los discípulos, ellos ya caminaban con Jesús, vivieron con Jesús, estuvieron con Jesús, escucharon a Jesús hablar, escucharon a Jesús enseñar, lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer sanidades, vieron su poder, su gloria, pero Él les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8, Él les dijo qué era lo que el Espíritu Santo les daba. Y el Espíritu Santo, el Señor les dijo: cuando ustedes lo tengan, cuando Él venga, cuando Él esté con ustedes, ustedes necesitan entender que van a recibir poder. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Desde ese día, desde que Dios dio el Espíritu Santo quedó en la iglesia y quedó para morar en la iglesia, para acompañar la obra de la iglesia, para acompañar al cristiano y para acompañar la vida del cristiano. Amén. Quiero decirle algo, hermano: nadie, absolutamente nadie, está aquí porque quiera estar. Créalo. Usted no se arrepintió porque usted quiso arrepentirse. Es que yo me quise arrepentir. Perdone que se lo diga, olvídese de eso. Usted no quería arrepentirse. Es que yo quería bautizarme. Perdone que se lo diga, olvídese de eso. Usted no quería bautizarse. Es que yo estoy aquí porque yo acepté a Jesucristo. Perdone que se lo diga, olvídese que usted lo aceptó. Él lo convenció. Él trabajó en usted, el Espíritu Santo trabajó en su vida, trabajó en mi vida y Él nos hizo venir a este lugar. Hermano, no viene alguien porque quiera, porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Amén. Así que nadie se arrepiente porque quiere arrepentir, porque la obra del Espíritu Santo está trabajando en una persona. No somos nosotros los que convencemos a alguien. Yo no puedo convencerlo a usted. Hermano, ¿cuántas veces uno va a vender un producto y la gente no se lo compra? Y como dijo alguien por allá, hermano, si Dios no nos respaldara, la gente no llegaría a un culto un domingo en la mañana, madrugado, habiendo trabajado. Nadie sentiría que Dios le habla. Nadie cambia. Hermano, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, trabajadores sociales, personas en diferentes áreas del pensamiento, de la mente, de la conducta humana, quedan cortos, pero el que hace esto y el que convence, el que cambia, el que transforma, es el Espíritu Santo de Dios. Él vino para guiarnos. Amén. Hermano, el Espíritu Santo vino para guiar a la iglesia. Esto que estamos haciendo aquí, hermano, yo predico la palabra, pero el que convence de pecado, de justicia y de juicio no es William Díaz. El que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios, que está en la iglesia, que cuida a la iglesia, que respalda a la iglesia, que ayuda a la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pero hermanos,
es importante que dejarnos guiar del Espíritu Santo y de toda su obra. Y hermanos, dentro de esa obra del Espíritu Santo está el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es parte de la obra del Espíritu Santo. Y es importante entenderlo, es parte de la obra del Espíritu Santo. Y es una promesa no para ser hijo, es una promesa por cuanto se es hijo. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos. Yo no recibo el Espíritu Santo para ser hijo. Yo recibo el Espíritu Santo por cuanto soy hijo. Él es una promesa para los que creen. Amén. Para los que caminan con Él. Por eso el Espíritu Santo es para los hijos. Y yo quiero decirle, aunque usted sea hijo, búsquelo. Porque en ese hablar en nuevas lenguas y en ese revestirnos de poder de Dios, le quiero decir, en Él hay dones, en Él hay ministerio, en Él hay poder. Amén. Pero se lo digo, no es para ser hijo, es por cuanto usted es hijo. Cuando usted le entrega la vida a Dios, se arrepiente y se bautiza, usted es un hijo de Dios. Amén. Amén. Créalo, hermano. Es que no es porque yo se lo diga. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Amén. Así que el que trae una persona hasta ese lugar es el Espíritu Santo. Hermano, el que regenera a una persona es el Espíritu Santo. Usted es un borracho que toda la vida ha estado, hermano, en el alcohol, en la mentira, en el pecado. El que lo trae a la iglesia es, hermano, es la obra del Espíritu Santo. Amén. Pero el hablar en lenguas es un don de Dios que puede, hermano, que fue dado a la iglesia en general para todos. Pero también hay cristianos que lo tienen como don. Lo que quiere decir que hay personas que Dios los usa para hablar en lengua y en algún momento ese mensaje o eso que Dios le dio al hablar en lengua puede ser un mensaje particular para la vida de alguien. Amén. Pero también es un don que Dios lo dio para todos y que hay personas que han hablado 1, 2 o 3 veces en la vida en lengua. No lo hacen seguido, pero es de Dios y con Él, yo sí quiero que usted entienda algo, hay poder de Dios, hay unción de Dios, hay autoridad de Dios, hay respaldo de Dios. Por eso, hermano, no se quede con el deseo, no se quede con el anhelo, búsquelo, amén, búsquelo. No se quede con quererlo, no se quede con anhelarlo. Trabaje por ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque aquellos que fueron sellados y que hablaron en nuevas lenguas recibieron poder de Dios. Y hay cosas en la vida que no se resuelven sino con el poder de Dios. Amén. Hay cosas y situaciones, hermano, usted puede ser un cristiano sin hablar en lengua y puede ser fiel a Dios, sí, y en esto hay que hacer diferencia, porque antes le decíamos a una persona, si no has hablado en lenguas, no eres cristiano, Dios no está contigo, estás en pecado. No, pero hermano, una persona puede no haber hablado en lenguas y ser un buen cristiano. Ser fiel a Dios, ser obediente, ser una persona que sigue la palabra de Dios. Pero yo quiero que usted entienda algo. El hablar en nuevas lenguas y ser bautizado con el Espíritu Santo es algo que Dios dejó para que la iglesia reciba poder, reciba autoridad, reciba respaldo, reciba guianza, aleluya. Y hermano, a eso vino el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. La vida en que estamos viviendo hoy, más que nunca, necesitamos
que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Y yo quiero llegar a 3 puntos en esta mañana. Uno es el universalismo y materialismo. El otro punto es espiritualismo y otro punto es espiritualidad. Y yo quisiera que habláramos un poquito de ellos, porque tenemos que saber vivir la vida cristiana como Dios quiere guiarnos. Amén. Hermanos, Romanos capítulo 12, verso 2, nos predicaban la semana pasada de él. Nos está hablando de que nosotros, los hijos de Dios, no podemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Dios nos dice, ustedes no pueden conformarse a este siglo. Hermanos, los cristianos necesitamos saber que aunque estamos aquí, no somos de aquí. Eso necesita saberlo un cristiano. Y necesitamos entender que en el siglo que vivimos, hermano, nos están saturando de cantidades de cosas filosóficamente y están trabajando en nuestra vida. Y le quiero decir, todo eso que nos ofrecen sí hace efecto en la vida de un cristiano también, porque lo están bombardeando, porque le están enviando mensajes. Así que hay un mensaje, hermanos, que nos están enviando continuamente. Se lo envían a sus niños, se lo envían a los jóvenes, se lo envían a usted y me lo envían a mí. Y es el universalismo y el materialismo. Ese mensaje o esa filosofía, lo que traduce o lo que dice es que somos solo materia, que usted es materia y no más, que por lo tanto viva la vida, haga lo que quiera hacer, disfrute, viva placenteramente, muérase joven. Así que todos los días ese pensamiento de que vivimos en un materialismo y que usted solo es una cantidad de átomos, y que usted solo es materia, y que este mundo solo es producto de la materia. Permítame decirle, hermano, todos los días se lo están ofreciendo a usted en alimentos, pero uno no lo logra percibir, pero la mente va captando eso, aunque usted no se dé cuenta. Se lo ofrecen en alimentos, se lo ofrecen en el cine. Muchas de las películas que usted está viendo están ofreciéndole eso. Le ofrecen en la televisión, se lo ofrecen en la cultura. Muchos de los elementos culturales que a usted le ofrecen hacen apologética a eso. Muchos de los libros que leen nuestros jóvenes en las escuelas y colegios, cuando ustedes miren los libros que le envían a sus niños en la escuela y en el colegio aquí, hay libros de esos que son escritos por materialistas, hombres que enseñan el materialismo. Por lo tanto, toda la enseñanza de ese libro es el pensamiento materialista. Con mi esposa hablábamos y decíamos, ¿por qué los jóvenes de hoy culpan a los padres de todo? Si ustedes revisan, eso no era normal hace muchos años atrás. Uno, si a los padres tenía mucho respeto, cuidado, no es que fuéramos muy buenas personas. No, yo también era muchacho desobediente y rebelde. Pero hoy los jóvenes dicen, es que lo que usted me enseñó, es que es su culpa, es que por usted. Lo que pasa es que ellos viven y son educados en un entorno y en una cultura donde necesitan desarraigarlos de la enseñanza de los padres, para que ellos rechacen la estructura de los padres y empiecen a alejarlos del consejo de los padres, para que reciban lo que les dice
la ciencia o lo que les dice el pensador o lo que les dice el escritor o lo que les dice el profesor. Entonces a ellos los enseñan a que todo lo cuestionen y lo vuelvan relativo hoy, pero es con un propósito. Eso está programado. La educación en los colegios está programada. Y esto es bueno que lo sepa papá y mamá. Y yo quiero mostrar una imagen, no sé si la tengamos allá, que la están mostrando en los colegios, en las estructuras, y la están dando en las enseñanzas en los diferentes lugares. Pero esto está programado. Así que, hermanos, esto es materialismo, esto es lo que el mundo llama el universalismo. Todo esto camina de la mano. Somos materia, somos un cúmulo de átomos. ¿Qué cuento de moral? ¿Qué cuento de valores? ¿Qué cuento de respetar leyes? ¿Qué cuento de Dios? Somos solo materia. Entonces todos los días esa enseñanza la están transmitiendo de esta manera. Amor es amor, con quien sea. Amor es amor, con quien sea, dicen ellos. Sea dos hombres, sea dos mujeres, sea un hombre o una mujer con un animal, se vale todo para ellos. Eso que usted está viendo ahí, eso que le estoy diciendo, se lo están transmitiendo a su niño todos los días en el colegio y usted no lo sabe. Eso se lo están diciendo a su niña todos los días en la escuela y en el colegio. Esa es la educación que están dando. Hermanos, esto viene programado desde las Naciones Unidas. Así que los colegios, los países tienen que seguir esa conducta, porque si no, no hayan préstamos, no hayan respaldo, no hayan desarrollo, y entonces los gobiernos se lo transmiten a sus profesores, y para ellos, para ellos esto es importante, que se lo permitan. Así que esto es lo que vemos todos los días. Y ahí, hermanos, cuando uno mira esto, le quiero decir, esto no es nuevo. Esto del materialismo, hermano, los mayores defensores de este sistema materialista y del universalismo son los gnósticos. El sistema gnóstico. Aquí en Aruba hay demasiados gnósticos, pero los gnósticos estaban en la época de Cristo. Así que eso no es nuevo. Muchas de las enseñanzas del apóstol Pablo estaban atacando a los gnósticos y cuidando a la iglesia de los gnósticos. Ellos defendían la ciencia y el conocimiento como la razón de todo, y que no se podía vivir placer en nada, porque la materia o el cuerpo no podía, era una cárcel, y sentir placer era la máxima expresión de pecado. Así que ese es un pensamiento de ellos. Ellos no creían en la resurrección ni en la vida eterna, y habían una cantidad de cosas. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:32 está diciendo: ¿de qué me aprovecha entonces todo lo que hago si los muertos no resucitan? Porque era que la iglesia estaba siendo intervenida por un pensamiento de que no había resurrección. Por lo tanto, no había vida eterna. Y si no había vida eterna, entonces sencillamente todo quedaba aquí. Y si todo quedaba aquí, vivan en placer y hagan lo que quieran. Así que Pablo estaba hablando de la resurrección. El capítulo 15 de Corintios se habla de la resurrección. Y hermanos, todo esto tiene que llevarnos entonces a entender algo. Que necesitamos hoy más que nunca que el Espíritu Santo nos guíe. Pero necesitamos que nos guíe de tal manera que seamos sabios. Amén. Amén, hermanos. Yo no sé si usted me logra entender en esta mañana, pero hermanos, todo el pensamiento materialista y universalista trae al hombre y lo reduce a solo materia.
Por eso es que la gente dice, hagamos lo que sea. Por eso experimentemos placer. Por eso júntense 2 hombres a vivir y vivan que amor es amor con quien sea. 2 mujeres, júntense en que amor es amor con quien sea. Ahora están bregando a probar, o ya lo han aprobado en alguna parte, que un hombre de cierta edad se pueda casar con una niña de 8 años. Porque amor es amor y no interesa. Así que, hermanos, todo esto va en contra de los cristianos y va en contra de lo que usted cree y de lo que nosotros predicamos. Así que no se le haga extraño que el día de mañana sigan con otras leyes que vengan en contra del cristianismo. Porque, hermano, los que somos la piedra en el zapato del sistema mundial somos los cristianos. Antes la Iglesia Católica al menos guardaba algunos principios. Ahora está abriendo las puertas. Toda la vida la han tenido abiertas, pero ahora están abriendo las puertas a todo este sistema. Hermanos, los que preservamos y guardamos, y no todas las iglesias, pues hay iglesias cristianas que son un caos. Pero yo quiero que usted entienda, necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Y esto debe llevar al cristiano a que se ubique muy bien ante Dios y ante la vida. Y que entienda que esto, hermanos, necesita saberlo manejar, ese universalismo y ese materialismo. Esto nos lleva, hermanos, a un nivel de cuidado con nuestros hijos. Y si usted antes le dedicaba por allá de vez en cuando un ratico a sus hijos para enseñarle principios, le quiero decir, ahora usted necesita organizar su agenda para tratar de cómo va a formar y a instruir a sus hijos frente a todo esto. Amén. Digamos gloria a Dios, hermanos. Pero déjeme decirle algo en esta mañana. El problema es que todo lo que se ve en el mundo y todas estas corrientes filosóficas a las que nuestros hijos se están enfrentando todos los días, a veces lleva a los cristianos a irse a otro nivel. Y entonces los cristianos no entienden lo que es vida espiritual, sino espiritualismo. Y el espiritualismo también es dañino. Porque la persona que cae en espiritualismo todo lo ve como pecado. Y cuando usted mira la vida de Jesús, cuando Jesús hizo la oración intercesora, Jesús dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Así que nosotros necesitamos, hermano, ser guiados por el Espíritu Santo, porque a veces nosotros pensamos, no, que esto se acabe. No, estamos en las manos de Dios. Usted debe saber vivir en un mundo donde el pecado y la maldad se ha multiplicado a niveles extremadamente altos. Pero hermano, eso no quiere decir que yo tengo que salirme del mundo. Eso lo han hecho alguna filosofía y la gente dice, para no tener contacto con el pecado, yo me voy a vivir a una montaña. Y hay gente que se ha llevado los hijos a vivir a una montaña, que para que no tengan contacto con nadie, que para que el mal no llegue. Hermano, el problema del mal es que está dentro de nosotros. Amén. Así que usted se puede ir al Himalaya si quiere. Usted puede ir a hacer una casa por allá a 6,000 metros de altura en el monte Everest y hacerla por allá, pero el pecado y la maldad va con usted. Porque está en nosotros, en nuestra naturaleza. Es cuando nosotros, hermanos, no podemos caer en pensar que me tengo que ir, que mi hijo no puede estudiar en el colegio, que mi hija tengo que sacarla o sacarlo, que esto mi hijo no, hermano, a su hijo hay que enseñarle. Yo no lo puedo sustraer a usted, ni puedo decirle saque a su niño del colegio, porque no hay colegio en el mundo bueno. Hermano, hay iglesias cristianas que los líderes del grupo de alabanza son homosexuales.
Y ellos lideran eso y lo permiten. Así que esto no se trata, hermano, del lugar. Esto se trata de que el Espíritu Santo nos guíe a una vida cristiana en el campo espiritual, real, hermano. Estamos en el mundo, no somos del mundo, y tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos a comportarse en un mundo de maldad, pero que ellos son hijos de Dios y que la mejor vida es la vida que se vive con Dios. Amén. ¿Alguien puede alabar a Dios? Aleluya. Hermanos, nosotros no podemos volvernos personas que si celebramos un cumpleaños es pecado. No, porque eso también daña a la iglesia y afecta a la iglesia. Y yo le quiero decir, hermano, en la iglesia también se desarrollan pensamientos. En las iglesias hay pensamientos libertinos y no somos eso. La iglesia tiene que conservar su celo y su santidad por Dios. Pero hermano, también hay pensamientos que la gente dice, no, es pecado. Y resulta de que formamos unas divisiones internas y se hacen daño y dañamos la fe de los creyentes nuevos. Y hermano, porque nos volvimos de un nivel que no somos de ese nivel. Y es que el Señor tampoco lo enseñó. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero hermano, es que hay gente que no entiende lo que es la santidad. Amén. Entonces necesitamos entender que nosotros somos seres humanos normales. Comemos, dormimos, reímos, jugamos, nos divertimos, también tenemos vida placentera. Amén. Hermano, yo llegué a escuchar de alguien que dormía y decía, no, es que yo vivo en santidad, por lo tanto yo tengo que dormir con cubierta hasta aquí, y me pongo unos guantes, y me pongo un gorro, y tengo que... Hermano, eso no es santidad. Y habían... Y alguien alguna vez dijo, hermano, perdónenme los que están aquí. Y alguien alguna vez dijo, no, y la intimidad, que no se vea nada ni nadie. Porque no podemos mirarnos. Así que a veces nosotros, sin darnos cuenta, caemos en algunos aspectos que Jesús no enseñó. Y tanto el libertinaje es pecado, como el espiritualismo es pecado. Porque te puede llevar a niveles donde y entonces el cristiano que se sube a un nivel y él aprendió a vivir ese nivel, empieza a ver a los otros como pecadores y a juzgarlos. Ya entró en pecado. Pues cuando un cristiano empieza a hablar de los otros, ya cayó en pecado. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Con la vara que medís vas a ser medido. Hermanos, la vida cristiana es una vida maravillosa. Hermano, el evangelio es una vida extraordinaria. Pero nosotros necesitamos saber vivir guiados por el Espíritu Santo, para que no acusemos y para que no nos haga daño y para que no digamos es que está en pecado. Hermano, no podemos abrir las puertas al mundo y a las cosas del mundo, pero no podemos pensar que todo es pecado, porque a veces se cree que todo. Amén. Y entonces la gente dice, no, ese traje tan bonito. Es como ya se entró el mundo a la iglesia. Nosotros vestíamos antes, a mí ahora me están cambiando la forma de vestir. Yo para ponerme un traje azul cielo, Dios mío, y ahora me tienen uno por ahí celeste, y ahora me tienen otro por ahí que lo estoy pensando para ponerme. Pero nosotros antes nos vestíamos de negro y azul oscuro y paré de contar. Pero, y no se diga las hermanas hace años en nuestra iglesia, verde oscuro, negro y vino tinto bien oscuro. Pero yo ahora veo a las hermanas de amarillo y quedan bien.
un verde diferente, un color diferente, tonos pastel. Hermano, ¿somos pecadores por eso? No. Yo tengo que saber vivir la vida espiritual guiado por el Espíritu Santo. Yo tengo que saber, hermano, qué quiere Cristo de mi vida. ¿Qué me quiere enseñar el Espíritu Santo y a dónde me quiere llevar? Amén. Así que, hermanos, nosotros somos seres humanos que comemos bolo y nos gusta la carne asada. Amén. Y nos gusta estar en una reunión. Lo que pasa es que en la reunión, en la actividad donde estamos, somos hijos de Dios. Hay gente que dice, no, yo no voy al mar porque qué tal allá la contaminación. El pecado está en todas partes. Vaya al mar, sea cuidadoso, sí. Amén. Pero eso no quiere decir que no puedo ir al mar. Tampoco viva allá. Es que el cristiano tiene, hermano, es que el cristiano, su vida es una vida guiada por el Espíritu. Yo no puedo decir que soy más cristiano si no voy al mar. Yo no puedo pensar eso. Usted sabe, a mí de muchacho me gustaba el fútbol, mucho, me gusta, pero me gustaba muchísimo. Y sabe, yo llegué a tener hermanos que decían, jugar fútbol es pecado. Ay, hermano. Y era uno con una carga, Dios mío bendito. Pequé. Porque me fui a jugar fútbol, porque me tiraron un balón y le pegué y pateé el balón. Hermano, yo tengo que saber qué es vida cristiana. Cuando usted ve a su pastor jugando fútbol, no diga que está pecando, diga, está haciendo ejercicio, está subido de kilos, está compartiendo con los jóvenes. Pero hermano, tampoco diga, mire, jugando fútbol en vez de estar predicando. Eso es lo que al cristiano lo está sacando y lo lleva a otro nivel. Pues la gente entonces dice, en vez de estar predicando, debiera de estar orando, y es que jugando fútbol. Porque nosotros a veces no entendemos lo que es una vida espiritual guiada por el Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo es una persona normal, que sabe la diferencia entre el mundo y lo que somos nosotros, que sabe lo que Dios quiere y lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Hermanos, hay cosas que a Dios no le agradan. Y un cristiano debe saber que no debe participar con ella y no debe estar en ella, sino debe caminar con ellos. Pero hermano, a veces decimos otras cosas de lo que no son. Y nosotros tenemos que tener una vida guiada por el Espíritu Santo. Y una vida guiada por el Espíritu Santo es una vida sana. Amén. Digamos gloria a Dios. Tito capítulo 2, verso 10. Está diciendo la palabra de Dios: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Escuche, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando usted lee Tito capítulo 2, todo ese capítulo está hablando de lo que es la enseñanza que hay que darle a la iglesia, a los hermanos, las mujeres que no se metan por allá en comentarios, los siervos que sean fieles trabajando, los amos que sean justos con sus trabajadores y sus empleados. Amén. Que las mujeres no entren en chisme, hermano, y empieza a dar una cantidad. Las viudas que se comporten y la que se vuelva a casar entonces, y empieza a dar todas unas instrucciones. Y en el trabajo, este versículo está diciendo que en todo nosotros no defraudemos, sino que nos mostremos fieles en todo, para que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén. Hermano, un cristiano que vive la vida espiritual en el temor de Dios es un cristiano, hermano, que donde llega, hermano, la gente sabrá darle lugar, porque él sabe honrar a Dios y darle lugar a las cosas de Dios. Amén. Pero no se ha salido del mundo tampoco. Amén.
no se ha salido del mundo. Hermanos, todavía estamos en el mundo. Y mientras estemos aquí, todavía hay que comprar, todavía hay que comer, todavía hay que pasear, todavía hay que reír, todavía hay que disfrutar. No, es que yo no me río porque ¿qué tal? Y entonces a veces los jóvenes les hemos enseñado, y el mensaje de ayer les enseñaba a ellos lo que es la vida cristiana, y se tomen en serio las cosas de Dios. Pero a veces hay gente que ve a los jóvenes riendo y ve jóvenes desordenados. No confundas espiritualidad porque tú pienses que un joven se rió o un joven le dijo algo a otro y lo hizo reír, o porque ellos salieron a comer. No, hermano, no confundas espiritualidad con espiritualismo. Yo puedo pensar que si yo no voy a comer soy más santo. Puedes pensarlo, pero no lo eres. Que si tú no sales, que vas a ser más santo. Eso no te hace más santo. Yo puedo salir a comer con los jóvenes y tener respeto y santidad a Dios. Saber que hay sitios a los que no puedo entrar porque no son para nosotros. Amén. Yo puedo salir y estar en una, pero ser temeroso de Dios. Y eso es lo que necesitan ver los jóvenes. Y eso es lo que necesita enseñarle a los niños. Porque, hermano, a veces por sustraernos de un mundo corrupto y pecaminoso, tratamos de irnos a un nivel espiritual que no es de aquí. Que no es de aquí, que no lo vive nadie. No, hermano, ser cristiano es alguien que ha entendido que el Espíritu Santo me guía y Él me muestra el camino y me enseña, y la palabra de Dios me instruye y me muestra la senda. Amén. A Jesús lo cuestionaron porque comía y andaba con pecadores. Así que los fariseos de la época dijeron: este con pecadores come. Y ellos decían: yo soy más santo. Pedro decía: no, Pedro, ¿qué tal? Yo no entro a casa de pecadores. Que vaya a la casa de Cornelio, ¿qué tal? Y el Señor le dijo: Dios hoy, hermanos, antes yo impulso a los jóvenes que estudien. A mí no me da temor que un joven vaya a una universidad. Eso sí, me da temor que no vaya preparado. A eso sí le quiero decir a los padres: pero no se preocupe si su hijo va a la universidad. Lo que debe preocuparle a usted es: ¿usted qué le ha enseñado a su hijo? ¿Qué estructura le ha enseñado a ese hijo? No, pero es que allá se besan dos hombres en toda parte hoy en día. No, pero es que allá se ve esto y les enseñan esto. Hermano, a estas jovencitas hay que Dios las ayude a terminar sus carreras. Necesitamos jovencitas preparadas, de un nivel intelectual alto, que puedan presentar a Jesucristo. No nos preocupémonos porque les enseñemos que solo hay un único Dios y que hay que amarlo con el alma y con el corazón y con la vida. Enséñale que hay cosas que un cristiano no las vive. Hermano, enséñele que la vida cristiana es lo más lindo que hay. Oh, hermano, a los que tenemos cierta experiencia de la vida, yo le tengo que decir: el evangelio y la vida cristiana, a estas jovencitas, a estas niñas, a estas jovencitas, a los jóvenes que están aquí, yo les tengo que decir: no se confundan. La mejor vida es la vida del evangelio. Hermano, vivir con Cristo es lo más grande que hay. Esto no es fanatismo religioso, es que es el mejor camino, es la mejor vida, es el mejor hogar, es la mejor estructura de vida, es el mejor comportamiento, es el mejor nivel de vida en la sociedad, es todo. Amén. Pero hay que saber vivir la vida cristiana. Y que nuestros hijos vivan una vida cristiana sana y alegre, pero en el temor de Dios. Porque no es jóvenes desordenados, ni haciendo, ni viendo, ni entrando a sitios, ni haciendo cosas con otros jóvenes, ni escuchando cosas que no deben escuchar. No, vive una vida cristiana, pero sana
y en el temor de Dios. Amén. Y te darás cuenta que el evangelio es lo más grande que hay, que el evangelio es el mejor camino. Y yo doy gracias a Dios, hermano, porque esta iglesia no es libertina. Cuidado con eso. La iglesia no es libertina, pero la iglesia tampoco es una iglesia espiritualista. Y yo le quiero decir, hermanas, necesitamos aprender a vivir la vida cristiana, de no irnos a extremos, pero de no abrir puertas. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Sea ejemplo en todo, pero eso no quiere decir que no puede reír, que no puede jugar. No, necesitamos jóvenes que jueguen. Necesitamos jóvenes que hagan deporte. Necesitamos jóvenes que entiendan que la vida es una bendición de Dios, pero que donde tú estés tengas temor de Dios. Amén. Que donde tú estés tengas temor de Dios, hermano y hermana. Amén. Cuando no se entiende la vida cristiana, hermanos, las personas dejan de estudiar por lo que puede haber en los colegios. Las personas dejan de vivir la vida por pensar que todo es pecado. Las personas dejan de ser normales porque piensan que todo es destructivo. Y yo le quiero decir, hermano, nosotros necesitamos saber que Jesús nos llamó a libertad, no a libertinaje. Pero tampoco nos oprimió. Es que la ley oprimía. La ley oprimía, hermano, y hay personas que el Señor los saca de un lado, pero ellos quieren meterse en al otro y a otro nivel. No, nosotros necesitamos caminar con la guianza del Espíritu Santo y con lo que Él tiene para nosotros. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Hermanos, no hay centímetro cuadrado en esta vida y en nuestro cuerpo y en este mundo que Dios no reclame de Él. No lo hay. Pero eso no quiere decir que Dios nos está metiendo en una cintura de la que tú no puedes voltear, no puedes mirar, no puedes hacer, no puedes comer, no puedes tener, no puedes comprar. Hermano, usted puede comprarse lo que Dios le permita comprar. Amén. Digamos gloria a Dios. Permítame decirle, la Biblia nos enseña del vestir. Y en el vestir tenemos que aprender a ser espirituales. Ni mundanos, pero tampoco espiritualistas. Hermano, la Biblia dice que como mujeres que profesan la piedad. Así que 1 Timoteo 2:10 nos enseña. Y yo le quiero decir algo, hermanos. Nosotros necesitamos aprender a vivir una vida espiritual, que el Espíritu Santo lo guía a uno. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. El verso anterior, hermana Melanie. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hermanos, la palabra de Dios, si algo quiere Dios, es enseñarnos a nosotros a vivir una vida espiritual. Y yo quiero que usted entienda esto, hermanos. Dios sí se mete con el vestir, tanto de hombres y mujeres. Así que alguien no puede pensar que yo me voy a la playa porque no, Dios se mete con cómo vas a vestir. Pero tampoco te tires a bañar con una falda. Porque
Porque hacemos las dos cosas. O salimos de un lado y no hacemos algo, pero nos vamos al otro. Es que si te bañas de otra manera, estás en pecado. Ni lo uno ni lo otro. Amén. Esto es importante, hermanos. Y yo quiero que ojalá lo entendamos. La Biblia habla del vestir. Hermano, la Biblia dice del vestir en la mujer como mujeres que profesan la piedad. Una falda larga, pero demasiado apretada también es un problema. Pero eso no quiere decir que la hermana no se puede vestir bonito. Tampoco. Eso no puede decir que ella no puede escoger los colores. Tampoco. Eso no quiere decir que ella tiene que vestirse hasta acá y hasta acá. Tampoco. Pero Dios sí se mete con la piedad, con el pudor y la modestia. Pero eso no quiere decir que Dios dice, no, es que usted mejor dicho y tiene que ser. No, hermano, hermana, gracias a Dios hoy existen toda clase de elementos para vestir y diferentes tiendas dependiendo sus gustos. Y hermana, vaya, compre, si Dios le ha bendecido, cómprese su buen vestido, su buena ropa, vístase sus prendas, organícese bien, hermana, porque es que las hijas de Dios deben de estar bien presentadas. Amén. Pero eso sí, guardando el pudor y la modestia por quienes somos. Amén. Por quienes somos. Gloria al Señor. Tiene que haber eso, hermanos. El cabello, hermanas, la Biblia, no el pastor, dice que a la mujer le es honroso llevar su cabello largo. No, es que a mí no me gusta, pero no pelees con el pastor, es Dios el que lo dijo. Es que hace mucho calor, pues hay tierra fría entonces. Pero hermanos, nosotros queremos meter a que Dios se acomode, hermanos. No, es que Dios sabe por qué lo dijo, pero hermanos, eso es una cosa y otra cosa es que la hermana no se arregle su cabello. No, arréglese su cabello. Y esté bien, que un cabello bien organizado. Hermano, hace ver bonita una dama. Pero es necesario que entendamos. Ahora, no se entienda largo porque tiene que ser, porque antes creíamos que era hasta por acá. Y entonces la gente veía a una hermana con el cabello hasta por acá y decía, esa mujer sí tiene santidad. Pero cuando ella veía a otra que lo tenía por acá, hablaba que era mejor que se lo dejara aquí y que hablara menos. Hermanos, la vida cristiana es guiada por el Espíritu Santo. Y déjeme decirle en esta mañana, Dios quiere que caminemos con sabiduría y guiado por el Espíritu Santo. Y una vida guiada por el Espíritu Santo será una vida cristiana sana, agradable, en la bendición de Dios, hermano, sin faltarle, pero tampoco sin decir que si yo no vivo, si vivo de tal manera, que entonces soy un pecador. No, los hijos de Dios sabemos hacia dónde nos está guiando el Espíritu Santo de Dios y Él nos guiará a toda verdad. Amén. Hermanos, pastor, es que hay una reunión en mi familia y es que allá todos son pecadores. Por donde usted vaya hay pecadores. Es que yo no participo de un cumpleaños. Hermanos, eso es de la vida normal. Llamemos pecado a lo que es pecado. Mire, no llame al pecado un error ni una equivocación. Todo el que llama al pecado, hermano, es que me equivoqué. No, el pecado no es una equivocación. Pecado es pecado, hermanos. Así que no llamemos al pecado, no minimice el pecado, porque el pecado no se minimiza, hermanos. Lo que es pecado y lo que no agrada a Dios, no agrada a Dios. Pero tampoco hagamos de la vida y de lo que nosotros somos como que los cristianos no pueden estar ahí. Hermano, no, si usted en diciembre le dan natilla, coma natilla. Pues ojalá hubieran hermanos que hicieran en enero
y en febrero y por ahí en marzo, ¿verdad? Y le llevarán a uno un pedacito de natilla, bien buena que nos gusta, pero solo la hacen en diciembre. Pero hay gente que dice, no, pero es que eso es pecado, y si ha entrado, y que la mal... Hermano, no. El Espíritu Santo los va a guiar a ustedes a toda verdad. Gloria al nombre de Jesús. Señor, no te pido que los saques del mundo. Te pido que los guardes en el mundo. En este mundo en que estamos, necesitamos cristianos muy sabios, muy preparados académicamente, muy temerosos de Dios, cristianos llenos del Espíritu Santo de Dios, cristianos renovados en la presencia de Dios, cristianos buscadores de Dios, pero cristianos que sepan, hermano, qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es temor a Dios y qué es obediencia y qué se sale también del contexto humano. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos, conducíos, primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, todos leámoslo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que, hermanos, yo debo conducirme en un temor a Dios en mi vida cristiana, pero no salirme del contexto. Cuando empezó la iglesia, allá en la iglesia primitiva, Pedro y Pablo tuvieron una charlita de un nivel acalorado. Así que ellos se enfrentaron, porque Pedro decía, es que a los cristianos hay que exigirles, y a los gentiles hay que hacer esto y aquello y lo demás y lo demás y lo otro demás. Pero ellos se reunieron y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros que los gentiles se abstengan de ahogado, lo sacrificado a los ídolos, de adulterio, de fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Ese fue el primer concilio de la iglesia en el libro de los Hechos. Así que, hermano, la iglesia y Pedro y otros querían una iglesia, hermano, a un nivel. Y yo le quiero decir, hermano, la iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo. Pero no puedo pensar yo más de lo que yo quiero que ella sea, pero tampoco menos. Amén. Hermano, esto es de Dios y el que nos está guiando es el Espíritu Santo de Dios, y no vamos a abrir las puertas, créame que no. Esta iglesia seguirá conservando su nivel, su fe, su obediencia, su temor a Dios, su santidad, su reverencia. Pero, hermano, no piense, o porque alguien algún día diga, es que mi iglesia, es que mi pastor. Hermano, no es ni la iglesia ni el pastor, es lo que Dios dice en su palabra, y eso vamos a hacer, y lo vamos a guardar, y lo vamos a vivir, y vamos a vivir para Dios, y vamos a tener pudor, y vamos a tener modestia, pero vamos a vivir como seres humanos que somos. Amén. Así que si su hijo juega fútbol, que juegue, pero también debe leer la Biblia, porque si todo es fútbol, está mal. Si no ora, está mal. Necesitamos, hermanos, ni que el materialismo de este mundo nos lleve a niveles que nos afecten nuestra relación con Dios y que aceptemos una cantidad de cosas que nos quieren enseñar, pero que tampoco el espiritualismo lleve a cristianos, hermanos, a pensar que los otros están en pecado, que están destruidos, que están en desobediencia. No,
Es que si alguien hace ejercicio, debe hacer ejercicio. Pero eso sí, no te pongas, hermana, cuando vas a hacer ejercicio, una prenda que se salió también de los límites. No, es que si no los varones, no, es que si no me pongo el pantalón del ciclista, pero el ciclista ese es su deporte y él un segundo en la vida le cuenta, allá en el deporte, en el Tour de Francia un segundo cuenta y le da el triunfo, pero es que usted no es un ciclista de alto nivel, hermano. ¿Cómo, pastor? Es que me pongo y pastor, me encontré con la hermana, pero me dio pena. Pues que te tiene que dar pena. Y que te tiene que dar pena. Hermano, es que eso es la vida. La vida cristiana es eso. No caminamos al paso del mundo. Pero tampoco se vaya con saco y corbata a montar bicicleta. Si ve al pastor en la bicicleta, es que va para una reunión. Si va en corbata o va por ahí, es que se quedó sin carro y va en la bicicleta a atender a alguien. Pero no piense que así que es más santo el pastor porque va en corbata. No, un día un pastor iba en corbata en la bicicleta. Hermano, ¿y usted para dónde va? Pues porque se me dañó el carro y no tenía más y tengo una reunión y no tengo tiempo de arreglarme. Yo creí que es que usted estaba más santo. No es que sea más santo, hermano. Cuando usted va en bicicleta, va en bicicleta. Si usted va a hacer un ejercicio, pero hermano, todo tiene un nivel. Ni allá donde usted no puede llegar porque está volviendo el evangelio. Hermano, el evangelio no es una carga. Y yo le pido a los hermanos, no le vuelvan el evangelio a los hijos una carga, pero tampoco es un libertinaje, hijos. Jóvenes, señorita, no vaya a pensar no. El evangelio no es una carga, pero el evangelio tampoco es un libertinaje. Esto es de vivir en el temor de Dios. Y cuando se vive la vida cristiana en el temor de Dios y en la obediencia a Dios y guiados por el Espíritu Santo y entendemos que Él nos guiará a toda verdad, hermano, la vida cristiana es lo más lindo que existe. Ser un hijo de Dios a uno se le vuelve un privilegio. A usted se le vuelve, hermano, la vida cristiana un honor, una alegría, una felicidad. Jóvenes, crezcan en Dios y sigan a Dios. No veas el evangelio, es que no puedo. Hay cosas que Dios dijo que no y no las hagas. Es que me gusta, aunque te gusten, no las hagas. Es que me gustaría, pero van contra ti. Van contra ti. Y eso lo dijo Dios. Pero tampoco, hermanos, pensemos que si ellos ríen, si ellos salen, si ellos jugaron. No, tampoco, jóvenes, todo es juego. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, hay que venir al culto, hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que leer la Biblia. Hermano, yo le doy gracias a Dios por el evangelio, porque los años pasan y cada vez uno se convence más que si algo es lindo y si algo es hermoso y si algo tiene sentido en la vida, es lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado y cómo nos lo ha enseñado y cómo debemos vivirlo. Oh, hermano, ¿por qué no está de pie en esta mañana? ¿Por qué no está de pie esta mañana y le dice, Señor, guíame? ¿Por qué no le dice, Señor, lléname de tu Espíritu Santo? Busque a Dios, hermano, búsquelo. Jóvenes, conságrese a Dios, pero no piensen que caminar con Dios es una carga. Si hay cosas, si Dios te pide ciertas cosas, pero van para tu bien. Es para tu buen vivir, para un buen desarrollo de tu vida. Pero qué bueno decirle a Dios, Señor, guíame. Qué bueno, padres, que le digan a Dios hoy, Señor, mi hijo está viviendo en una época peligrosa y difícil. Dame la sabiduría para instruir a este hijo y esta hija en la obediencia y en el temor. Dame la sabiduría para guiar esta pequeña, Señor. Esta mañana les decía, hermanos, que una de las oraciones que no pueden faltar o de las peticiones que no pueden faltar en nuestras oraciones diarias es, Señor, dame sabiduría.
Dame sabiduría para vivir, para educar a mis hijos, para aconsejarles, para no volverme de un nivel que tú no quieres, pero tampoco abrir la puerta, Señor, a donde tú no quieres que se abra. Porque no le dices, Señor, guíame y lléname de tu Espíritu Santo.